Hoy vamos a hablar del sistema reproductivo de la mujer. El mes de mayo es el mes de la mujer y todo el mes de mayo lo hemos dedicado a informarte un poco más de todo lo que tiene que ver con la salud femenina. Hablamos de cómo se compone el sistema reproductivo femenino, después cómo funciona y cuál es el ciclo ovárico, después las enfermedades que se pueden causar. Luego hablamos de el piso pélvico, que es esa parte que sostiene todo ese sistema reproductor femenino. Y por último hablamos de fertilidad. Entonces, toda esta información me parece a mí que es muy importante para todas nosotras conocerlo y este es el primer episodio de todo eso. Entonces, no te pierdas los otros cuatro. Comencemos. Vamos a empezar hablando de la anatomía, es decir, lo que hay, cómo se ve y cómo funciona de cada una de las partes del sistema reproductor femenino. Y aquí te voy a poner unas foticos para que más o menos tengas una idea de qué te estoy hablando. En el sistema reproductor femenino hay dos tipos de estructuras, unas estructuras que están internas dentro de tu cuerpo y unas que están externas, fuera de tu cuerpo. Cada una de ellas tiene su función y cada una de ellas es muy importante. Por eso vamos a hablar en detalle para que más o menos entendamos un poquito de qué estamos hablando. ¿Te parece? Vamos a empezar hablando del aparato reproductor externo y las estructuras y sus funciones de lo que es el sistema reproductivo externo. La parte externa se le llaman también genitales y son aquellas que tienen dos razones de ser. En primer lugar, proteger la parte interna del sistema reproductor femenino y evitar que algo entre, le pase alguna infección, alguna bacteria, algún hongo, lo que sea, pero prevenir que eso pase. Y la otra función es colaborar y ayudar para que cuando llegue el momento de concebir, esos espermatozoides que tienen que llegar hasta donde tienen que llegar puedan llegar a salvo y puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Por eso es importante estas estructuras. Una de las estructuras principales del sistema reproductivo femenino externo son los labios mayores, que son la parte más hacia las piernas que tienes en tu área vaginal, en tu área genital. Esos labios tienen como función cerrarse para que no entre nada, para que no suba nada por ese canal vaginal y no se infecte, no se ensucie, no se contamine ese canal vaginal y no pueda afectar el proceso de fertilización. Una parte importante de los labios mayores es que allí es donde está el pelo púbico, es decir, ese pelo que es grueso, que es enrolladito, que es como denso, que parece como una jungla, y la función de ese pelo es que no pase nada hacia adentro. También ellos secretan una grasita y unos aceites que son necesarios para evitar contaminación, infección y que existan cambios de pH. Todo eso es muy importante. Y yo sé que muchas de nosotras preferimos no tener pelo porque decimos mil cosas, y yo lo entiendo, pero el pelo tiene una función. Así como las cejas tienen la función de que no te caiga sudor de la frente dentro de los ojitos porque el sudor es algo de desecho, ¿sabes? Es como basurita, que no te entre en los ojos y te los contamine. Ese pelo que tenemos allí también tiene esa función. Entonces, sopesemos un poco, sobre todo en la época que queremos ser fértiles, en la época que queremos proteger ese proceso, sobre todo para evitar que tengamos problemas al hacerlo. Y si eres una de esas personas que constantemente está teniendo infecciones, pueden ser por hongos o por bacterias, tal vez pueda ser por la falta de pelo. Entonces, sopésalo y decide. Ok. Hablemos ahora de los labios menores. Los labios menores están dentro de los labios mayores, es decir, tienes la parte externa que son los labios mayores y adentro tienes los labios menores. Los labios menores son todavía más cerraditos para proteger el canal vaginal y además también protegen otras estructuras que están por allí. Ellos tienen varias capas, es decir, no es solamente uno como los labios mayores, que es una capa, sino que tienen varias, son como dobladitos. Y la idea es esa también, que eviten que algo pase y suba a contaminar. También los labios menores están protegiendo esa parte por donde sale la orina, que es la uretra, y es la parte que se comunica a través de un tubito con la vejiga, que es donde se colecta tu orina. Y entonces esas dos áreas están separadas. La parte de la uretra, que es por donde tú orinas, está en una parte. Aquí en la foto lo vas a ver que la parte de la uretra está en un área y luego tienes el canal vaginal que está más abajo y es mucho más grande. Por supuesto, el canal vaginal termina extendiéndose súper grande cuando el bebé sale, si es que llegas a concebir. Por eso es más grande. Pero por ahí no orinas. La orina sale por arriba, por la uretra. Y el bebé y tu canal vaginal, por donde tienes relaciones sexuales y por donde sale el bebé, es otra área mucho más grande. Entonces son dos estructuras totalmente diferentes.
Ok, no te confundas. La otra parte de la estructura de los genitales femeninos es el clítoris. Es una parte que tiene una piel muy delicada y que es sumamente sensible y que puede irritarse e inflamarse de una manera muy rápida y muy fácilmente. Esta parte es muy importante. De hecho, se considera que el clítoris es como una especie de pene femenino, porque de hecho se pone durito y se alarga o se pone más grande en el momento que hay excitación o estimulación. También hay líquidos que se producen por allí para ayudar al proceso de la fecundación, pero de eso vamos a hablar en un ratico más. Otra de las estructuras son las glándulas de Bartolino. Estas glándulas están localizadas en los lados de la vagina, en la apertura, y allí es donde se comienza a producir ese flujo, ese moquito, ese líquido pegostoso que se produce no solamente antes de la relación sexual, sino también durante, para que ayude el proceso de entrada y salida y que no te irrite y te lastime, sino que también ayude a que cuando el esperma sale del pene masculino tenga un mejor caminito, más fácil de navegar para los espermatozoides para que puedan llegar a las trompas de falopio a fecundar el huevito. De eso vamos a hablar en un ratico más. Hablábamos del clítoris hace unos segundos. El clítoris está ubicado justo donde terminan los labios mayores y los labios menores. Está justo ahí arribita. Ahora hablemos de los órganos femeninos reproductivos internos, es decir, los que están dentro de ti. En primer lugar, tenemos la vagina, y la vagina es la apertura que comunica el exterior con el útero. Es decir, es como un cuello por donde está una parte interna y una parte externa, pero para poder entrar necesitan hacerlo a través de la vagina. También se conoce como el canal de nacimiento, es decir, es por donde pasa el bebé al momento de nacer. Entonces, es para que entre lo que va a producir el bebé y es para que salga el producto de lo que hicieron. Entonces, eso también, la vagina también se le llama el canal vaginal. El útero es una área que está vacía dentro de tu cuerpo y que tiene como función estar vacía. Y estar vacía para prepararse a lo que va a pasar, sea para que pueda transportar y ayudar a subir a todos esos espermatozoides para que puedan llegar a las trompas de falopio y poder llegar al huevito para que puedan concebir, así como también es importante para que se ensanche y sea donde se desarrolla el bebé, donde vive el bebé hasta que está listo para salir. Entonces, el útero es una parte hueca muy importante que tienes allí dentro lista para funcionar cuando lo necesitas. Ok, el útero se divide en dos partes. Una parte de abajo, que es la cervix, que es donde se abre hacia la vagina, y la parte principal, que se le llama el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es lo que se puede extender fácilmente para que quepa, es decir, es flexible para que cuando el bebé se comience a formar se pueda ir ensanchando, ensanchando, ensanchando para que el bebé pueda estar allí. Y también eso va a permitir que pase el bebé cuando esté naciendo. En el cuerpo lúteo existe una producción de unas capas que recubren el útero por la parte interna y se le llama endometrio. Y es una capa que se engrosa y que produce cierto material líquido que es muy pegajosito para que sea fácil, para que cuando el espermatozoide fecunde el óvulo en las trompas de falopio y bajen al útero a quererse implantar en esa pared que esté allí esté gordita, esté alimentada, esté calentita, esté esponjosita para que ese huevito cuando llegue allí se pueda instalar y pueda crecer sin ningún problema. Ahora, cuando no pasa, es decir, cuando no fecundan a ese óvulo, cuando no tienes un proceso de concepción, esa parte externa dice, bueno, no llegó bebé, no se va a poder, entonces vamos a soltar todo esto porque ya no nos hace falta. Y es cuando lo suelta y comienzas a sangrar y comienzas a botar ciertas capas de piel que lo ves en tu periodo, en tu menstruación, y te das cuenta que hay algo ahí que pasó. Precisamente era esa preparación que ocurrió dentro del útero que estaba alistándote para concebir, para tener al feto cómodo y limpiecito allá adentro. Pero si no pasa, pues no hace falta y se bota. Por eso tenemos la menstruación. La siguiente estructura del sistema reproductorio femenino interno son los ovarios. Y los ovarios son una especie de partes ovaladas que parecen una almendra, con la forma de una almendra y que están de cada lado del útero. En esta foto lo puedes ver. Allí es donde están los huevitos.
Un dato interesante que te quiero decir sobre los ovarios es que cuando tú te desarrollas dentro de la pancita de tu mamá, es decir, cuando tú eres un feto, dentro de tus ovarios hay aproximadamente 7 millones de huevitos dentro de cada ovario. Estos huevitos están listos como para que tú te puedas reproducir con ellos. Sin embargo, del momento de que tú estás desarrollándote como feto en la pancita de tu mamá, al momento en que el bebé nace, tienes aproximadamente 1 millón de huevitos que te quedan, es decir, se pierden un montón. De ese millón, aproximadamente unos 300.000 tienen huevitos. Es decir, la mayoría de ellos no tienen huevitos. Son exclusivamente para formar y desarrollar todas esas hormonas que necesitas para hacer el proceso de la menstruación. Pero no todos, de 1 millón, solamente 300 o 400.000 son los que son fértiles. Pero solamente unos 300 a 400 óvulos con huevito adentro son los que van a estar disponibles para que tú puedas concebir. Es decir, cuando tú tienes tu periodo, algunos, te lo voy a explicar con más detalle en unos segundos, algunos óvulos se crecen y funcionan, pero no todos son dominantes. Solamente el dominante se queda y los demás se pierden. ¿Ves por qué necesitabas tantos? Porque solamente unos cuantos son los que llegan a poder hacer el trabajo. Por eso es muy importante saber que el número de óvulos con los que naces está predeterminado. Hay personas que nacen con muchitos, hay personas que no nacen con tanto. Incluso hay personas que nacen sin huevitos, es decir, esa persona nunca podría concebir con sus propios huevitos. Eso pasa. Entonces, es muy importante entender que a medida que va pasando el tiempo, esos huevitos se van gastando, se van reduciendo en el número de tamaño. Y mientras mayores seamos de edad, más viejitos van a estar esos huevitos. Los huevitos que están más sanos y más fuertes son los huevitos que tienes en tu cuerpo listos para producir entre los 14, 15 años hasta los 35 años. Una vez que va pasando ese tiempo, la calidad de esos huevitos y el número de esos huevitos va decreciendo y decrece de los 35 a los 45 y de los 45 en adelante. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que este periodo, este tiempo que tienes para utilizar los mejores huevitos con los que naciste es limitado. Y es importante saberlo para poder tomar decisiones a futuro. En el episodio donde hablamos con la doctora Annette Arias específicamente sobre el tema de fertilidad, allí vas a aprender un poco más de este tema, pero quería que fuese en este momento mencionado para que lo tengas presente. Volvamos ahora a lo que es la estructura del ovario y cuál es la función de ellos. Los huevitos que están dentro de los óvulos que están dentro del ovario se les llaman ovocitos. Son los que pueden llegar a madurarse y eventualmente ayudarte a concebir, o sea, que se pueden reproducir para formar un bebé. Eso se llaman ovocitos. La última parte del sistema reproductor femenino es las trompas de falopio. Las trompas de falopio son unas estructuras o unos tubitos delgaditos que se unen y que tienen como unos deditos al final, unos deditos con los que terminan. Si lo ves aquí en la foto te darás cuenta. La razón de esos tubitos y de esos huevitos es, en primer lugar, que puedan atrapar a ese ovocito o ese óvulo que ha sido fecundado y lo puedan jalar para llevarlo a través de la trompa para que entre al útero, que es donde se tiene que implantar. Entonces es muy importante que esos huevitos con las trompas de falopio funcionen bien para que pueda darse el proceso de fecundación. Cuando las trompas de falopio y sus deditos agarran al huevito que ya está fecundado, gracias a la producción de hormonas que ocurre en ese proceso del ciclo menstrual de la mujer, ya las paredes del endometrio, que es la parte interna del útero, está en condiciones para recibir a ese huevito y puede estar ahí comodito y calentito, ir listo para poder desarrollarse y convertirse en un bebé. De eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Es muy importante que sepamos de todas estas estructuras que componen el aparato reproductor femenino para que entendamos, en primer lugar, qué es, qué tenemos y cómo funciona. En segundo lugar, saber cómo se pueden afectar y qué problemas nos pueden causar. En tercer lugar, en el caso de que tengamos algún tipo de problema, enfermedad o infección, podamos saber de qué estamos hablando y dónde pasó. Y lo más importante, cómo evitar que pase, es decir, la profilaxis o la prevención. Por eso es muy importante para mí que se hable de esto y que hagamos mucho hincapié en esto. Sobre todo porque en Latinoamérica, no tanto en Europa, de donde venimos, de España, sino aquí en Latinoamérica tenemos muchos tabú y en muchas familias no se habla del tema abiertamente. Y la mujer, la niña,
mi caso en particular, no, yo no fui explicada, a mí me explicaron en el colegio, en la clase de puericultura, y mi maestra de puericultura era una monja. Imagínate tú. Entonces, como no quiero que eso te pase a ti, estoy aquí explicándotelo de una manera fácil, sencilla, sin mucha cosa, sin mucho detalle y sin mucha pensamiento que pueden ser grotesco y tal vez un poco difíciles de entender, sino al contrario, de una manera sencilla que incluso puedes utilizar para explicarle a tu hija o a tus hijos, porque los hombres también necesitan saber de esto, de qué es, dónde está y para qué sirve. La idea es que todas mis plataformas que se llaman Controlando tu propia salud te traigan información que tú necesitas para comenzar a vivir tu vida controlando tu propia salud y mantener una salud óptima, ideal, para que puedas estar sanita y puedas tener una vida excelente. Entonces, esa es la misión que tenía con este episodio, esa es la misión que tenía con esta parte, la primera parte de este ciclo de 4 episodios donde se va a estar hablando del sistema reproductorio femenino. Espero que te quedes para los siguientes videos y episodios y puedas seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos por allí. Adiós.